Vamos a empezar hablando entonces de los carbohidratos. ¿Sí? Una palabra que genera pánico en muchas personas cuando decimos carbohidratos. Y cuando yo digo carbohidratos, ¿en qué piensan ustedes? Seguramente allá desde donde nos están acompañando en este momento están pensando en pan, están pensando en arroz. Se asocian generalmente con este tipo de alimentos. Y hoy tenemos una suerte de carbofobia o temor o pavor a los alimentos ricos en carbohidratos. Sin embargo, debo empezar introduciendo el tema de los carbohidratos diciendo que los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cuerpo humano. Todas las células del cuerpo funcionan con la energía proveniente de los carbohidratos. Creo que para nadie es un secreto que nuestro cerebro no puede funcionar sin glucosa. Un elemento indispensable para el funcionamiento del cerebro es la glucosa. De modo que esto tiene un impacto muy importante cuando nosotros hablamos del comportamiento que tienen esos carbohidratos en el cuerpo cuando nosotros los consumimos. Cuando consumimos alimentos ricos en carbohidratos, vamos a tener que el cuerpo usa esa energía, empieza a usarlo para todas sus funciones, y ya algunas personas están escribiéndome, ya vamos a hablar un poco de eso, están comentando este mito que existe, bueno, mito, y ya vamos a aclararlo, de que los alimentos ricos en carbohidratos nos hacen ganar peso. Les decía que cuando nosotros consumimos alimentos ricos en carbohidratos, nuestro cuerpo se apresta rápidamente a usarlo y si llega a tener un exceso, lo almacena en forma de glucógeno en el hígado, de glicógeno en el hígado y lo gasta en una futura oportunidad. Es muy diferente lo que ocurre, por ejemplo, con las grasas, ¿sí? Con las grasas pasan sin mayores transformaciones a almacenarse en nuestro tejido adiposo. Es muy diferente el comportamiento que tienen los carbohidratos a las grasas. Tengan ustedes en cuenta que los productos de origen animal tienen un importante componente de grasa, sobre todo grasas saturadas y colesterol. Entonces, esa es una inmensa diferencia con los carbohidratos. Hay varios tipos de carbohidratos, como les decía, no es mi propósito que esto sea demasiado técnico, pero como para que podamos ponernos en contexto, perdón, hay carbohidratos simples que se encuentran en las frutas y en el azúcar de mesa, pero vamos a ver más adelante cuál es la diferencia de esos carbohidratos simples que se encuentran en las frutas y por supuesto el azúcar de mesa. Y tenemos los carbohidratos complejos, entre los carbohidratos complejos tenemos los almidones y la fibra. Los almidones son los responsables de proporcionarnos energía, la fibra no de energía. La fibra son este componente de las plantas que no se pueden digerir y que tienen funciones muy importantes en el cuerpo. Por supuesto, alimentos que son ricos en carbohidratos complejos, almidones, que son los que nos dan energía. Por eso, seguramente les ha ocurrido que ustedes consumen una porción grande de fruta, en ese momento se sienten saciados, pero poco tiempo después van a tener hambre porque los carbohidratos simples no nos van a dar la energía suficiente por el tiempo que nuestro cuerpo lo necesita, a diferencia de los carbohidratos complejos o almidones que se encuentran en alimentos como los cereales integrales, tubérculos, papa, yuca, ñame, plátano, etcétera. Y por otro lado tenemos la fibra. La fibra, como les decía, es un carbohidrato complejo que está presente en los productos de origen vegetal. La fibra es patrimonio exclusivo de los productos de origen vegetal. Ustedes no van a encontrar fibra en ningún producto de origen animal y eso es un serio, muy serio problema. Así como el colesterol es un patrimonio exclusivo de los productos de origen animal, la fibra es patrimonio exclusivo de los productos de origen vegetal. La fibra únicamente la vamos a encontrar en los productos de origen vegetal. Tenemos dos tipos de fibra, podríamos decir que incluso tres tipos de fibra: la fibra soluble, la fibra insoluble y los almidones resistentes, que son un tipo de almidón que se mantiene intacto durante el proceso de cocción y posterior en el proceso de digestión y que actúa de una manera muy similar a la fibra. La fibra, hay una publicación que hice también, la pueden consultar en nuestras cuentas de Facebook y de Instagram, que la titulé La fibra más allá de la salud digestiva, porque la fibra frecuentemente la asocian las personas con problemas digestivos. Hoy en día tenemos evidencia que nos dice que consumos elevados de fibra de entre 25 y aún incluso más de 30 gramos disminuye del 15 al 30% el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer colorectal, cáncer de seno. Es un dato muy importante, sobre todo fibra proveniente de leguminosas y cereales integrales. Este es un reporte que se publicó muy recientemente en la revista británica de Lancet, una revista muy prestigiosa, donde los investigadores concluyen que es indispensable que las personas empiecen a sustituir el consumo de cereales refinados por cereales integrales, es decir, arroz integral, cebada, trigo, centeno.
Quinoa y amaranto, como les mencionaba en la primera conversación que tuvimos, no son cereales propiamente dichos, pero dado su comportamiento similar, se clasifican dentro de este grupo. Entonces, todos estos alimentos que yo acabo de mencionar, para ir haciendo un resumen, son ricos en carbohidratos de buena calidad. Entonces, ¿cuál es una de las razones por las cuales existe confusión y se han asociado los alimentos ricos en carbohidratos con la ganancia indeseada de peso? Ahí existe una gran diferencia entre los carbohidratos o alimentos ricos en carbohidratos refinados y aquellos que no lo son. Ustedes podrán pensar seguramente, por ejemplo, en un trozo de torta, de estas que se suele servir en los cumpleaños, que están hechas de azúcar, harinas refinadas, grasa, que tienen un componente importante de carbohidratos y carecen por completo de fibra y otros nutrientes. Alguien nos está preguntando de la avena, ya vamos a responder esa pregunta. Cuando un alimento es rico en carbohidratos simples, refinados, que carece por completo de fibra, necesariamente va a inducirnos a comer muchísimo más y ese alimento va a comportarse de otra manera muy distinta. Eso es lo que quisiera que quede, que ustedes tengan muy en claro esta noche respecto a los carbohidratos. Cuando nosotros consumimos un alimento íntegro, similar a su estado natural, es decir, la avena, alguien está preguntando sobre la avena, la cebada, el trigo o el arroz integral, es un alimento que no solo tiene carbohidratos complejos dentro de su composición, que son los carbohidratos más saludables, sino que también tiene fibra, vitaminas, minerales, otros fitoquímicos que interactúan entre sí para producir una respuesta fisiológica muy distinta a cómo nuestro cuerpo va a procesar los carbohidratos o los alimentos ricos en carbohidratos refinados. Mi cuerpo se va a comportar de una manera totalmente distinta si yo consumo una porción de arroz blanco o de pan blanco, hojaldrado y este tipo de productos que generalmente están presentes en la dieta de las personas. Va a ser muy distinto el comportamiento de mi cuerpo si yo consumo una porción, por ejemplo, de arroz integral, de avena no tan triturada o avena integral o una porción de cebada. Voy a tener una respuesta fisiológica totalmente distinta. La fibra es un elemento indispensable y hoy sabemos que cuando se refina un cereal y se retira la fibra, no se retira únicamente la fibra, sino se retiran fitoquímicos y fitonutrientes responsables de muchos de los beneficios que tiene para la salud este tipo de cereales. Yo les mencionaba a ustedes en la conversación pasada que acababan de salir las nuevas guías alimentarias para la población canadiense que hacen fuerte énfasis en que la población consuma cereales integrales, arroz, avena, cebada, trigo, centeno, mijo, toda esta variedad de alimentos que dentro de su composición no solo tienen carbohidratos. Quiero insistir muchísimo sobre ese punto. No solo tenemos carbohidratos y los carbohidratos que tenemos son carbohidratos de primera calidad, indispensables para la salud humana. Tenemos allí interactuando fibra, micronutrientes, vitaminas y minerales, a diferencia de un cereal refinado. Si mi dieta está ricamente compuesta de alimentos ricos en carbohidratos, no refinados, en alimentos naturales, yo no voy a tener ganancias de peso indeseada. Mi cuerpo va a reaccionar favorablemente al consumo de estos alimentos y voy a obtener muchos otros nutrientes. Piensen ustedes en las civilizaciones que poblaban el continente americano, los incas, mayas, sobre qué alimentos basaban su alimentación. Sobre el maíz, quinoa, amaranto, todo este tipo de cereales ricos en carbohidratos que proporcionaban grandes cantidades de energía. Esto respecto a los carbohidratos, espero haber sido clara. Si hay preguntas, si aún quedan dudas, por favor no tengan miedo a los alimentos ricos en carbohidratos. Empecemos a pensar más en alimentos que en sus componentes separados. Definitivamente un concepto muy importante con el que quiero cerrar esta partecita antes de empezar a hablar de proteína es que el comportamiento de un cereal completo, de una papa, plátano, yuca, es muy diferente dentro del cuerpo a cómo se comportaría dentro del cuerpo un cereal refinado o un alimento rico en carbohidratos refinados. Eso deben tenerlo muy presente. Los cereales y alimentos ricos en carbohidratos son indispensables para la salud. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando restringe el consumo de este tipo de alimentos? Ustedes saben que lo reemplazan por proteína y por lo general proteína de origen animal con serias consecuencias y riesgos para la salud. El cuerpo humano está hecho para basar, se cree que cerca del 70 al 80% de sus calorías deben provenir de estos alimentos ricos en almidones, ricos en carbohidratos complejos, en fibra y otros fitoquímicos. 80%. Es una cifra que a algunos puede asustar, pero por favor tengan presente esa diferencia entre alimentos ricos en carbohidratos refinados y aquellos que no lo son.